Mi esposa me engañó con mi hermanastro y quedó embarazada, pero al pedir una prueba dijo que tuvo un aborto espontáneo. Tengo 34 años y he estado casado con mi esposa de 29 años durante 2 años. Nuestra relación ha sido bastante normal, nos conocimos en un evento de trabajo hace muchos años. Fuimos amigos durante un par de años antes de darnos cuenta de que ambos sentíamos algo más y comenzamos a salir. Salimos durante 3 años antes de que le propusiera matrimonio, por lo que hemos estado juntos durante casi 6 años. Realmente no tuvimos ninguna complicación durante nuestra fase de noviazgo ni después de casarnos. Ella es hermosa, inteligente y una gran compañera para mí. He tratado de ser un buen esposo para ella y hemos sido felices juntos. Hace unos 6 meses, mi hermanastro, Darren, que tenía 28 años, fue despedido de su trabajo. En lugar de buscar otro trabajo, decidió tomarse un tiempo para viajar y encontrarse a sí mismo. Darren siempre ha sido impredecible y espontáneo. Fue mucho trabajo convencerlo de que fuera a la universidad y obtuviera un título. Siempre tiene ideas locas de las que tenemos que disuadirlo. Pero ser despedido por estar intoxicado en una reunión de trabajo es grave, a pesar de su historial. También decidió dejar de beber, si bien temía que esto fuera solo otra cosa que abandonaría a mitad de camino. Traté de apoyarlo por el bien de mi papá. Mis padres se divorciaron cuando yo era niño y mi papá se casó con la mamá de Darren cuando yo era adolescente. Entonces, cuando Darren pidió quedarse en mi casa por unas semanas para explorar Nueva York, no supe cómo decir que no. Estaba escéptico y no estaba realmente dispuesto a hacerlo. Pero mis padres me pidieron que lo dejara quedarse y no pude negarme. Le pregunté a mi esposa y ella dijo que estaba bien, así que finalmente cedí. Vino a vivir con nosotros hace 2 meses, dejé en claro que no podía traer a nadie al apartamento y, si bien podía ir y venir cuando quisiera, no debería interrumpir nuestro sueño. Sorprendentemente, estuvo de acuerdo con todas mis reglas. Durante los primeros días, se quedó fuera casi toda la noche y lo vi regresar tan tarde como las 7 de la mañana. Cuando yo ya estaba despierto y preparándome para el trabajo, aparte de eso, fue bastante amable. Cenó con mi esposa y conmigo en nuestra casa e incluso cocinó para nosotros algunas veces. Me sorprendió gratamente, este no era el Darren que había conocido toda mi vida. Mi esposa y yo habíamos planeado un viaje de fin de semana a Las Vegas durante su segundo fin de semana con nosotros. Como yo había trabajado allí, le dijimos a Darren que cuidara el lugar hasta que regresáramos. Todo estaba listo, pero en el último minuto, mi esposa se enfermó gravemente el jueves por la noche y se suponía que nos íbamos a la mañana siguiente. Ambos estábamos realmente molestos, pero aún pensamos que ella podría ir si se sentía mejor por la mañana. Desafortunadamente, ella solo pareció empeorar, y para cuando se suponía que debíamos irnos, estaba demasiado enferma para ir. Intenté reprogramar mi trabajo y posponer nuestro viaje, pero ya era demasiado tarde, así que tuve que irme. Me sentí terrible al dejarla en esa condición. Pero sabía que al menos Darren estaría allí en caso de que su salud empeorara. Él prometió quedarse en casa y prepararle comidas caseras también. Prometí regresar el sábado por la mañana temprano y me fui, mirando hacia atrás. No puedo creer que no haya visto lo que estaba a punto de suceder. Entonces, fui a Las Vegas solo. Regresé al día siguiente y vi que mi esposa se sentía mejor. No pensé mucho en eso, pero después de ese fin de semana, noté que Darren estaba en casa con más frecuencia que antes. Solía salir todos los días, pero no salió durante varios días seguidos. Le pregunté si todo estaba bien y él simplemente se encogió de hombros, diciendo que estaba tratando de ahorrar dinero. Al principio, no pensé mucho en eso, pero luego comencé a notar otras cosas que me llamaron la atención. Un día, llegué a casa del trabajo y vi que mi esposa ya estaba en casa. Aparentemente, se había tomado la mitad del día libre porque tenía dolor de cabeza, y se olvidó de decírmelo. En otra ocasión, llegué temprano a casa del trabajo y vi a Darren y mi esposa entrando juntos a la casa. Aparentemente, se habían encontrado fuera del edificio. Podría haber sido una coincidencia, pero tenía un mal presentimiento al respecto. Nunca había dudado de la fidelidad de mi esposa y, aunque Darren era desordenado, no pensé que pudiera hacer algo tan horrible, pero simplemente no podía evitar la sensación de que algo andaba mal. Sabía que no podía acusarlos de nada sin pruebas. No solo no tenía pruebas, sino que también causaría un caos increíble en mi familia con el que simplemente no quería lidiar. Así que hice lo más simple posible. Le pregunté a Darren cuánto tiempo planeaba quedarse con nosotros. Le dije que había sido genial tenerlo cerca, pero que tal vez debería empezar a pensar en sus próximos pasos. Afortunadamente, captó la indirecta y dijo que se mudaría en una semana. Mi esposa estaba en la habitación mientras yo tenía esta conversación y ella simplemente se quedó callada. No dijo ni una palabra. Eso no me gustó. De todos modos,
Darren se mudó y traté de no detenerme en mis dudas y en cambio concentrarme en mi matrimonio. Una vez que Darren se mudó, las cosas estuvieron bien y casi comencé a creer que solo estaba siendo paranoico y que nada de eso había sucedido. Me sentí avergonzado por pensar que mi esposa podría hacer algo así cuando había sido la compañera perfecta para mí durante todos estos años. Pero entonces sucedió algo. Hace 2 semanas, descubrimos que mi esposa estaba embarazada. De 2 meses de embarazo, para ser exactos. Probablemente puedas ver a dónde va esto. Hace 2 meses. Darren vivía con nosotros, sentí náuseas. Déjame darte un poco de contexto, soy unos años mayor que mi esposa. Como mencioné, estaba listo para establecerme y formar mi propia familia cuando tenía 30 años, cuando mi esposa y yo comenzamos a salir. Supe de inmediato que ella era la indicada para mí y quería casarme con ella. Pero ella sentía que era demasiado joven para tener hijos y quería esperar unos años antes de dar ese paso. Apoyé su decisión, aunque no era lo que yo quería. Decidimos esperar hasta que ella tuviera 30 años para empezar a intentar tener hijos. Así que siempre usamos protección. Mi esposa no toma ninguna píldora porque su cuerpo reacciona mal a los anticonceptivos hormonales, por lo que siempre insiste en que tengamos mucho cuidado, y yo siempre uso protección. Por supuesto, los accidentes ocurren. Pero no podía superar la sensación de que algo andaba mal. El momento fue simplemente inquietante para mí. Ella dijo que quería tener el bebé, dijo que, aunque era inesperado, era algo bueno y que deberíamos estar felices por ello. He querido tener hijos durante mucho tiempo, así que, en diferentes circunstancias, estaría loco de alegría, pero estaba en completa agonía. Traté de parecer feliz frente a mi esposa, pero no creo que me haya sentido peor nunca. No sabía qué hacer. No podía hablar con ninguno de mis amigos sobre eso porque no quería que nadie me juzgara. Pero simplemente no podía deshacerme de los pensamientos y sentimientos negativos. Después de aproximadamente una semana de vivir en completa agonía, me di cuenta de que no podía seguir así. Tenía que confrontar a mi esposa. Sabía que esto podría tener un impacto desastroso en nuestro matrimonio y que, si me equivocaba, ella nunca me lo perdonaría. Pero no podía dejar de pensar en el peor de los casos. Y la posibilidad de que ella pudiera estar embarazada del bebé de mi propio hermanastro me daba náuseas. Fuimos a nuestra primera cita e hicimos algunas pruebas y análisis de sangre. Pero me sentí como un completo desastre y no pude soportarlo. Así que me preparé para lo peor y decidí hablar con ella. Hace aproximadamente una semana, durante la cena, le dije que necesitaba hablar sobre algo muy importante. Ella quiso saber inmediatamente de qué se trataba. Estaba aterrorizado, pero traté de ser lo más directo posible. Le dije que lamentaba sentirme así. Pero le pregunté si el bebé que llevaba era realmente mío. Pareció sorprendida por mi pregunta. Toda su cara se puso roja y comenzó a gritar, diciendo que yo era un monstruo por acusarla de algo tan horrible y que ella siempre había sido fiel. Preguntó de dónde venía esto y le dije que era demasiada coincidencia que estuviera embarazada de 2 meses justo después de que Darren se mudara hace 2 meses. Esto la enfureció aún más y comenzó a gritar más fuerte. Vi que la situación se estaba saliendo de control e hice todo lo posible para calmarla y hacer que me escuchara. Le expliqué que era doloroso vivir con estas dudas, que deseaba no tenerlas. Y le conté sobre las cosas que habían sucedido durante la estadía de Darren, que me hicieron sentir que algo andaba mal. Pareció calmarse un poco y dijo que entendía por qué tenía dudas, pero que necesitaba que confiara en ella y en nuestro matrimonio. Me sentí terrible, pero le dije que desearía poder borrar esos pensamientos y que, si realmente no había nada de qué preocuparse, quería una prueba de paternidad después de que naciera el bebé. Incluso me disculpé y le dije que entendía que esto debe ser difícil para ella, pero que necesitaba estar seguro para mi propia tranquilidad. Por supuesto, no esperaba que ella estuviera completamente de acuerdo con esto y me preparé para cierta resistencia, pero su reacción fue increíble. Si estaba agitada antes, mencionar la prueba de paternidad la hizo perder la cabeza por completo. Me dijo que era cruel y que no podía creer que la estuviera sometiendo a algo tan humillante solo por mis pensamientos locos. Traté de mantener la calma, pero, sinceramente, verla tan en contra solo me hizo sentir que mis dudas estaban justificadas y me enojé. Le dije que esto era un ultimátum y que, si no estaba de acuerdo, no creía que pudiéramos seguir juntos. Esto pareció calmarla un poco y dijo que necesitaba tiempo para pensarlo. Esa noche, dormimos en habitaciones separadas. A la mañana siguiente, no nos dijimos ni una palabra y fuimos a trabajar. Pasé todo el día en el trabajo pensando en lo que había pasado, imaginando el peor escenario posible. El resto de la semana transcurrió así. Llegaba a casa tarde todas las noches y se negaba a hablar conmigo. Cada vez que intentaba hablar con ella, se ponía muy agitada, así que dejé de intentarlo.
No sabía que estaba planeando su próximo movimiento. El jueves pasado, me desperté por la mañana y me di cuenta de que no había llegado a casa la noche anterior. Le envié varios mensajes de texto, pero ella no respondió. Tenía que ir a trabajar, pero estaba tan angustiado que salí temprano y me fui a casa. Pasé horas esperando a que volviera, pero cuando pasaron las 7 de la tarde y todavía no contestaba mis llamadas, me preocupé mucho por ella. No sabía qué más hacer, así que llamé a su asistente en el trabajo para preguntarle si estaba allí. Para mi sorpresa, me enteré de que se había tomado 2 días personales y no había ido a trabajar. Su asistente parecía sorprendida de que yo no supiera esto. En ese momento, estaba extremadamente preocupado y llamé a algunos de sus amigos para preguntarles si estaba con alguno de ellos. Cuando todos me dijeron que no habían tenido noticias de ella, comencé a imaginar lo peor. Temía que le hubiera pasado algo o que me hubiera dejado. Como último recurso, llamé a mi suegra para preguntarle si estaba con ellos. Ella no lo estaba. Pero mi suegra se preocupó mucho cuando se enteró de que mi esposa había desaparecido. Dijo que intentaría contactarla y me avisaría si escuchaba algo. Decidimos llamar al 911 si ella permanecía inalcanzable. Pasé la siguiente media hora en pánico absoluto, pero luego recibí una llamada de mi esposa. Me dijo que estaba perfectamente bien y que solo necesitaba tiempo para resolver algunas cosas y que no debería haber involucrado a su madre y estresarla innecesariamente. Sonaba completamente indiferente e incluso molesta, sin mostrar ninguna preocupación por el estrés que me estaba causando. Traté de mantener la calma y le pregunté dónde estaba y cuándo volvería. Dijo que regresaría a la mañana siguiente y colgó. Me fui a la cama frustrado y profundamente molesto. Incluso consideré tomarnos un tiempo separados, pero no sabía lo que venía. Me despertó a la mañana siguiente y parecía inusualmente feliz. Le pregunté dónde había estado el día anterior y ella dijo que había estado resolviendo un problema. Lo que dijo a continuación fue más impactante de lo que podría haber imaginado. Y créeme cuando digo que había pasado semanas pensando en todo lo que podía salir mal. Ya no estoy embarazada, dijo con calma. Le pregunté qué quería decir con eso y ella dijo que este embarazo estaba sembrando dudas estúpidas en mi mente y destruyendo nuestro matrimonio, así que decidió salvar nuestro matrimonio y tuvo un aborto. Me miró directamente a los ojos y dijo que ahora no había razón para que yo dudara de su lealtad y que podríamos tener un nuevo comienzo para nuestro matrimonio. Yo estaba atónito. Simplemente la miré y le pregunté si estaba bromeando, y ella dijo que hablaba completamente en serio y esperaba que ahora pudiera relajarme y dejar que las dudas estúpidas me molestaran. Ese fue mi punto de quiebre. La miré por unos minutos más, me levanté y me fui. Temía tener una crisis nerviosa si pasaba un segundo más en su presencia. Ella comenzó a seguirme, pero le dije que se mantuviera alejada de mí si no quería problemas. Supongo que mi tono fue lo suficientemente serio como para detenerla. Al salir del edificio, llamé a mi abogado y le dije que me estaba divorciando de mi esposa y que necesitaba que comenzara el papeleo de inmediato. Le dije que necesitábamos asegurarnos de que ella no obtuviera ni un centavo de mi dinero y programé una reunión para la mañana siguiente. No sabía exactamente cómo se desarrollarían las cosas, pero sabía lo que tenía que hacer. Llamé a Darren y le pregunté dónde estaba. Dijo que estaba en algún lugar de Atlanta. Le dije que me estaba divorciando de mi esposa y le pedí que dejara de perder mi tiempo y simplemente admitiera que habían estado juntos. Guardó silencio durante unos minutos y luego simplemente se disculpó. Eso fue suficiente para mí. Sabía que no había nada más que decir. Me registré en un hotel esa noche y me preparé para todo lo que sabía que se me avecinaba. A la mañana siguiente, me levanté y fui directamente a mi abogado, dándole todos los detalles, el adulterio, el aborto, todo el paquete. Me dijo que, si bien es difícil obtener un divorcio limpio sin pensión alimenticia a menos que ambas partes lleguen a un entendimiento mutuo, dado que mi esposa tiene un trabajo bien remunerado y es claramente culpable aquí, teníamos una oportunidad. Honestamente, no me importaba el dinero, era más por el principio. Había terminado con esta mujer, no podía creer lo fría que podía ser. Era como si hubiera pasado todos estos años con una extraña. La persona con la que me casé y amé no habría sido capaz de hacer algo tan loco. Sé que estaba con mi hermanastro, pero todavía existía la posibilidad de que hubiera estado embarazada de mi hijo, y ahora nunca lo sabremos. Después de casi 6 años en esta relación, cambiando mis planes para adaptarme a sus deseos y haciendo todo lo posible para ser un buen esposo, esto es lo que obtuve. Llamé a su asistente y le pregunté si estaba en el trabajo, y lo estaba. Le pedí que no le dijera a mi esposa que había llamado, mintiendo y diciendo que estaba planeando una sorpresa para ella. Luego fui a casa, empaqué tantas de sus cosas como pude en 3 maletas y las dejé en el pasillo. El siguiente paso fue llamar a un cerrajero y cambiar las cerraduras. No quería verla, no la quería en mi casa. Luego empaqué algunas de mis cosas en una bolsa de viaje y regresé a mi hotel porque no quería estar en casa cuando ella regresara. Cuando terminé todo,
Eran casi las 5 de la tarde y estaba física y mentalmente agotado, tan pronto como llegué a mi hotel. Me acosté en la cama y me quedé dormido. Me desperté con el sonido de mi teléfono. Era mi esposa, por supuesto, pero decidí darle el mismo tratamiento silencioso que ella me dio el día que tuvo el aborto a mis espaldas. Ella siguió llamando y había 1 millón de mensajes que ni siquiera me molesté en leer. En lo que a mí respecta, no tenía nada que decirme. Después de casi 1 hora de que ella llamara sin parar, finalmente se detuvo. Pensé que se había dado por vencida. Pero luego recibí un mensaje de Darren diciendo que ella se había comunicado con él, preguntándole si yo había hablado con él. Él le dijo que todo había terminado y que yo lo sabía todo. Se disculpó de nuevo por mensaje de texto, pero no podría importarme menos. Tampoco le respondí y estaba pensando en qué hacer a continuación. El siguiente paso es donde creo que pude haber ido demasiado lejos, pero estaba desconsolado y humillado. Algo que debes saber sobre mi esposa es que proviene de una familia sureña muy conservadora. Allí hacen las cosas de cierta manera y la habían estado presionando para que tuviera hijos desde el momento en que nos casamos. Durante años, la apoyé en todos los eventos familiares. Cuando surgió el tema de tomárnoslo con calma, nunca revelé que la única razón por la que no estábamos intentando tener hijos era porque ella quería esperar. Sabía que si se enteraban de que había engañado y tenido un aborto, no sería muy agradable para ella, así que decidí ser mezquino, por una vez en mi vida. Y llamé a mi suegra. Con calma le expliqué todo y le dije que me estaba divorciando de su hija por violar mi confianza. Ella sonaba sorprendida y no me creía. Le dije que Darren ya había admitido el romance y que, en cuanto al aborto, podía mostrarle la prueba de embarazo positiva y los informes médicos de nuestra primera visita. El resto podría pedirle a su hija que se lo explique. Esperaba una reacción de mi esposa pronto y efectivamente, mi teléfono se inundó de llamadas de ella. Traté de ignorarla. Pero después de 1 hora y media de llamadas incesantes, finalmente respondí. Su reacción fue la esperada. Estaba más que furiosa y dijo que estaba arruinando su vida sin ninguna razón y que no tenía dónde quedarse esa noche. Ignoré sus intentos de provocarme y le dije que podía registrarse en cualquier hotel de su elección y que no me molestara. Le dije que pronto recibiría noticias de mi abogado y que cualquier comunicación a partir de ahora sería a través de nuestros abogados. También le dije que empacaría el resto de sus cosas y se las entregaría donde quisiera. Me dijo que sus padres estaban furiosos con ella y que ya no era bienvenida en su familia. Agregó que podía olvidarme de que ella heredara 1 centavo de ellos. Esto incluso sorprendió a mis suegros. Esperaba que estuvieran enojados, pero no anticipé algo tan drástico. Obviamente, no le dije nada a mi esposa sobre esto. Simplemente respondí que debería haber pensado en eso antes de actuar a mis espaldas y que lo que hicieran sus padres no era asunto mío. Ella dijo que yo era inmaduro y mezquino y que no debería haber involucrado a sus padres en nuestros problemas matrimoniales porque ahora su vida estaba arruinada y no tenía a nadie. Respondí que no me importaba lo que ella pensara y colgué. Ella siguió enviándome 1 millón de mensajes, llamándome con todos los nombres imaginables y diciendo que tomaría cada centavo que tenía y me haría arrepentir de esto. También recibí una llamada de mi suegro. Dijo que estaba avergonzado de su hija y se disculpó por lo que hizo. Me dijo que estaban cansados de dejar que se saliera con la suya y que esperaban que esto le enseñara una lección. Me pidió los informes del ginecólogo obstetra, que compartí con gusto. Han pasado algunas horas desde entonces y mi esposa todavía me envía mensajes. Estoy considerando bloquearla. Pero, en algún lugar en el fondo de mi mente, tengo esta voz molesta que me dice que fui demasiado lejos y debería haber mantenido esto entre nosotros dos. No me arrepiento de haberla echado de mi apartamento y no tengo dudas sobre el divorcio, pero sé lo difícil que debe ser para ella estar aislada de sus padres. ¿Soy el malo por contarle a mis suegros sobre el adulterio y el aborto de mi esposa? Actualización 1. He estado lidiando con el proceso de divorcio y no es fácil. Ella se niega a cooperar conmigo y está decidida a obtener la pensión alimenticia. Hemos estado tratando de llegar a un acuerdo para evitar ir a los tribunales, porque todos sabemos lo complicado que puede llegar a ser un divorcio. Pero parece que ella está tratando esto como un ataque a su ego, sin tener en cuenta la practicidad. Estoy muy contento de haber tenido la previsión de echarla del apartamento antes de que tuviera la oportunidad de llevarse los documentos de la ecografía y la prueba de embarazo. Ahora los tengo conmigo. He hablado con Darren sobre toda la situación, aunque estoy enojado con él. Dice que cooperará e incluso testificará si es necesario. También ha evitado todo contacto con mi esposa y la ha bloqueado en todas las plataformas. Se disculpó por lo que hizo. Aunque su disculpa no significa nada para mí, al menos no está empeorando las cosas como ella. No pude resistir mi propia curiosidad y le pregunté detalles sobre el romance. Dijo que comenzó el fin de semana que fui a Las Vegas. Continuó mientras él vivía allí, y aparentemente, se encontraron un par de veces después de que él se mudó. Afirmó que no tenía idea sobre su embarazo o aborto, aunque estoy enojado con él.
Necesito que actúe apropiadamente en caso de que las cosas se intensifiquen. También sé que la única razón por la que ahora se adapta tanto a mis necesidades es que ha dependido económicamente de mí. Padre, desde que se agotaron sus ahorros, mi padre les ha dejado en claro tanto a Darren como a mi madrastra que lo dejarán permanentemente si empeora la situación de alguna manera. Mi padre también me dijo que la única razón por la que Darren aún no está fuera del juego es que podríamos necesitarlo si el divorcio se complica. Estoy haciendo todo lo posible para no atacarlo y no ha sido fácil. No hay actualizaciones importantes por ahora, excepto que me he mudado de nuevo a mi apartamento. No sé exactamente dónde está, ni me importa. Me alegro de haber sido dueño de este apartamento mucho más tiempo del que estuve casado con ella, por lo que es poco probable que lo pierda. Eso es todo por ahora. Me estoy preparando para que el divorcio se vuelva más feo. No es como si tuviera otra opción. Intentaré actualizar una vez que las cosas se calmen un poco. Actualización 2. Estoy oficialmente divorciado. Han pasado unos 6 meses desde mi última actualización y he estado completamente ocupado con todo desde entonces. Se ha avanzado con el divorcio. Al principio, mi esposa siguió siendo difícil, pero después de varias audiencias preliminares, declaraciones y conferencias de mediación, quedó claro que llevar esto a juicio solo terminaría mal para ella. Darren prestó su declaración jurada bajo juramento y ya teníamos evidencia de su embarazo. Nuestro abogado respaldó todo lo que afirmamos. Las declaraciones fueron particularmente reveladoras. Bajo juramento, mi esposa tuvo que responder algunas preguntas difíciles. Su comportamiento y las inconsistencias en su historia solo funcionaron en su contra. El testimonio de Darren confirmó nuestras sospechas, aunque su disculpa no significó nada para mí. Fue una prueba crucial. Además, tontamente se habían tomado algunas fotos íntimas durante el romance que Darren todavía tenía en su teléfono. Negar la verdad era imposible. Después de las declaraciones, pasamos a las conferencias de mediación. Fueron tensas, pero sus abogados parecieron darse cuenta de que luchar por la pensión alimenticia no tenía sentido dado su alto salario y la sólida evidencia de su infidelidad. Quedó claro que sus demandas de pensión alimenticia no se sostendrían en los tribunales. Estábamos dispuestos a resolver las cosas amigablemente, pero no iba a dejar que se aprovecharan de mí. Finalmente, mi esposa cedió, aceptó renunciar a cualquier reclamo de pensión alimenticia. El acuerdo también aseguró que ella no recibiría ninguna porción de mis bienes más allá de lo que acordamos, lo cual fue justo, dadas sus contribuciones durante nuestro matrimonio. Me alivia que el acuerdo final se haya alcanzado sin la necesidad de un juicio innecesario, que solo habría agotado mi energía y mis finanzas. Ella recibirá sus pertenencias personales y hemos dividido equitativamente nuestros bienes compartidos. El acuerdo asegura que ambos podamos seguir adelante sin más complicaciones. Estoy más que aliviado de que todo haya terminado ahora, pero no puedo evitar sentir que esto ha sido una enorme pérdida de tiempo, no solo el divorcio, sino todo el matrimonio. No puedo creer que haya perdido mi tiempo, energía y planes para formar una familia con alguien que no dudó en tirarlo todo por la borda, prácticamente por nada. Gracias a todos por su apoyo y consejo. Actualización 3. No sé si alguien todavía esté interesado, pero publiqué en este subreddit a principios de este año y han pasado algunos meses desde mi última actualización. Hace unas horas, recibí una llamada de mi papá. Respondí, sin esperar mucho, pero me dijo algo que, honestamente, me dejó sin saber cómo reaccionar. Aparentemente, Darren y mi exesposa se están viendo de nuevo. No he tenido ningún contacto con ninguno de los dos y no sabía que Darren había encontrado un trabajo en la ciudad y se había mudado aquí. Supongo que fue suficiente para reavivar su llama y de alguna manera, ella olvidó todos los insultos que le lanzó durante el divorcio. Me siento disgustado, traicionado y como si alguien se hubiera burlado de mí. Mi papá dijo que les dejó en claro tanto a Darren como a mi madrastra que ya no quiere tener nada que ver con Darren. Se siente bien tener a mi papá de mi lado, al menos. De todos modos, eso es todo. Actualización 4. Han pasado las vacaciones y tengo noticias sobre mi historia, después de ver a mi familia en Navidad, específicamente sobre mi ex esposa y Darren, ya que ambos asistieron a la cena que mi madrastra organizó en la casa de mi padre. No tenía idea de que estarían allí. De lo contrario, ni siquiera habría viajado. Mi papá tampoco parecía saberlo, ya que le había dejado muy claro a mi madrastra que no quería saber nada de Darren, especialmente después de cómo reaccionó. Para explicar lo que pasó, necesitas saber cómo es la casa de mi papá. Tiene una entrada grande, pero la habitación donde tenemos cenas especiales está lejos de la puerta. Así que no nos dimos cuenta de que Darren y mi ex habían llegado. Estábamos allí con algunos tíos, primos y otros familiares para cenar cuando alguien llamó a la puerta. Mi madrastra se levantó para abrir mientras el resto seguíamos hablando. Las caras de todos cambiaron, especialmente la mía. Me han dicho, cuando los vi entrar. Hubo un silencio incómodo porque nadie sabía qué decir. La historia de mi divorcio no era un secreto,
así que supongo que todos sabían lo que estaba pasando. Mi madrastra rompió el hielo diciendo, «Miren quién está aquí, mi papá, que estaba sentado en uno de los sofás», gritó, «¿No? No en mi casa. No quiero ver a esos dos tontos en mi casa». «Será mejor que se den la vuelta y se vayan por donde vinieron». Mi madrastra le pidió que se calmara porque había invitados, pero mi papá le dijo que o se iban ahora o ella podía irse con ellos. Cuando los echó, Darren intentó decirle a mi papá que esa no era la forma de hablarle a una mujer, aunque con cierta timidez. Así que le dije que acostarse con la esposa de alguien que consideras familia tampoco está bien. Mi papá ya se había puesto de pie, pero uno de mis tíos lo sujetó para evitar que hiciera algo de lo que pudiera arrepentirse. Mi exesposa no había dicho nada hasta entonces, parada detrás de Darren, con aspecto avergonzado, tan diferente de la cara que tenía cuando me dijo que se hizo el aborto para ocultar su engaño. Ese recuerdo hizo que todo volviera rápidamente. Les dije a ambos que sacaran sus traseros infieles de aquí ahora porque no tenía intención de pasar la noche de Navidad en una celda de la cárcel. Darren me miró desafiante, pero cuando di un paso adelante, retrocedió y comenzó a caminar hacia la salida. Mi madrastra también estaba furiosa, pero la cara de mi papá era la de alguien que no quería discutir nada más en ese momento. Sé que algunos podrían haber esperado que golpeara a Darren o algo así, pero todo lo que me habría conseguido serían más problemas. Aunque tuve que contenerme porque todo lo que quería era borrar esa mirada engreída de su rostro, no habría valido la pena. Después de que se fueron, mi papá y mi madrastra no hablaron en toda la noche y no estoy seguro de cómo está su relación ahora. Mi papá no es el tipo de persona que tolera tonterías y lo que hizo mi madrastra fue un gran error. Hablamos al día siguiente, solo nosotros dos. Me dijo que ya había cortado a Darren después del divorcio y que no le estaba dando más dinero, según lo que entendí. Solo le dio algo de ayuda financiera durante el divorcio, para testificar a mi favor, pero lo cortó después. Honestamente, no tengo palabras para describir lo buen padre que es para mí.